La realidad física en el universo conocido, tercera parte. Podemos preguntar acerca de la naturaleza de Dios incluso si hay solo una teoría unificada posible, es decir, tan solo un conjunto de reglas o ecuaciones. ¿Qué es lo que da aliento a las ecuaciones y crea un universo para que ellas lo describan? La aproximación usual en la ciencia, consistente en construir un modelo matemático, no puede responder a la pregunta de por qué debería haber un universo para que el modelo lo describa. ¿Por qué el universo va a tomarse la molestia de existir? ¿Es tan imperiosa la teoría unificada que conlleva su propia existencia? ¿O necesita un creador, y, si es así, tiene él algún efecto en el universo aparte de ser responsable de su existencia? ¿Y quién lo creó? Hasta ahora, la mayoría de los científicos han estado tan ocupados con el desarrollo de nuevas teorías que describen lo que es el universo que no se han planteado la cuestión de por qué. Por el contrario, las personas cuya ocupación es preguntar por qué, los filósofos no han sido capaces de mantenerse al tanto del avance de las teorías científicas. En el siglo XVIII, los filósofos consideraban que todo el conocimiento humano, incluyendo la ciencia, era su campo. Discutían cuestiones tales como, ¿tuvo el universo un principio? Sin embargo, en los siglos XIX y XX la ciencia se hizo demasiado técnica y matemática para los filósofos o cualesquiera otros, salvo unos pocos especialistas. Los filósofos redujeron tanto el alcance de sus investigaciones que Wittgenstein, el más famoso filósofo de este siglo, dijo: la única tarea que queda para la filosofía es el análisis del lenguaje. ¿Qué retroceso desde la gran tradición de la filosofía de Aristóteles a Kant? Sin embargo, si descubrimos una teoría completa, debería en su momento ser comprensible en sus líneas generales por todos, no solo por unos pocos científicos. Entonces todos seremos capaces de tomar parte en la discusión de por qué el universo existe. Si encontráramos la respuesta a ello, sería el triunfo definitivo de la razón humana, pues entonces conoceríamos la mente de Dios. No obstante, poco después de este escrito, en marzo del 2003, en su Universidad de Cambridge, dijo: mucha gente, y yo incluido, creíamos que pronto descubriríamos la teoría definitiva que nos permitiría predecir cualquier cosa del universo. Pero es posible que nunca lleguemos al final de nuestra búsqueda. Unos años después, en 2010, Hawking, en otro de sus libros de gran reputación o The Grand Design, Hawking/Mlodino 2010, se inclinó a considerar que no es necesaria la figura de Dios para la creación, una opinión que provocó el cataclismo consiguiente. Sin embargo, el libro de Hawking empieza con una afirmación que ruborizó la cultura y desautorizaba sus reflexiones. En la página 5 de su libro, que es la primera página escrita, y dice: tradicionalmente, esas son cuestiones, se refiere a las grandes cuestiones fundamentales de cualquier persona y cultura, de la filosofía. Pero la filosofía ha muerto. Es una lástima que una persona de la categoría de Hawking haya sido traicionada, esta vez, por el cientificismo. Del primer comentario de Hawking que acabamos de citar, Bernard Hesch creía posible hacer alguna consideración irónica al expresar, 2006, 132. A mí, el Dios de Hawking me parece una especie de superpresidente de la Royal Society, listísimo, pero sin dejar de estar vinculado por las leyes de la física, y lo bastante accesible como para poder mantener algunos debates francamente interesantes con Hawking. Cabe suponer que el propio Hawking podría incluso hacer alguna propuesta sobre cómo mejorar el estado del universo, y señalar algunos puntos que a Dios podrían habérsele pasado por alto cuando trazó los planes de la creación. Efectivamente, el Dios de Hawking es el conocido demiurgo de la tradición griega, el personaje que se ocupa de la ingeniería cósmica. Dicha noción de Dios es muy reduccionista y no coincide con el Dios trascendente de las grandes tradiciones religiosas, aunque estas tradiciones citen a Dios como un creador. Aish, por tanto, resitúa la trascendencia ontológica a propósito de Dios, una trascendencia que va más allá de las funciones de la ingeniería de la creación. Se trata de una tarea que es conveniente reelaborar constantemente porque Dios y todo son conceptos emparentados y, como acabamos de ver, son los físicos quienes hablan de Dios, del todo y de cómo la ciencia coquetea con ambos conceptos. Cabe señalar que todas las opiniones son respetables, pero cada vez es más urgente recordar y precisar la necesidad de que en un mundo complejo y carente de rigor se distingan los distintos y complementarios conocimientos y empresas intelectuales, necesitados de crítica los unos de los otros. Cada interlocutor debe saber posicionarse en su campo con modestia y continencia verbal y conceptual.
Es arriesgado que los teólogos hagan cosmología y lo han hecho durante años y con poco éxito, y es arriesgado que ahora los cosmólogos u otros científicos se pongan a hacer teología como Stephen Hawking o Richard Dawkins. Hoy en día, la ciencia, la filosofía y la teología conocen bien los propios campos y lenguajes, y las salidas de tono no favorecen ni a la ciencia, ni a la filosofía ni a la teología. El lenguaje correspondiente al trato de la ciencia experimental no es adecuado para hablar de Dios, y el lenguaje simbólico de las religiones sirve para hablar de Dios, pero no para determinar la naturaleza de la vida o de los vivientes. Acerca de esta cuestión nada banal, hay se evoca un texto de Neale Donald Walsch en el cual este autor recoge unas fingidas conversaciones con Dios, divertidas y provocativas, que constituyen un ejercicio imaginativo sobre el asunto de la relación entre Dios y el todo, y de cómo podemos imaginar que el mismo Dios percibe esta cuestión. La relación Dios-todo-nosotros. Es Dios quien habla. ICE 2006, 140 o 141. Al principio, lo que es, el Dios no manifiesto, es todo lo que era, y no había nada más. Pero todo lo que es no podía conocerse a sí mismo, porque todo lo que es era todo lo que era, no había nada más. Y así, todo lo que es, no era. Este es el gran /diagonal, no es del que han hablado los místicos desde la más remota antigüedad. En realidad, todo lo que es sabía que era todo lo que era, pero aquello no bastaba, pues solo podía conocer su absoluta magnificencia por concepto, no por existencia. Pero lo que anhelaba era la experiencia de sí mismo, pues quería saber qué se sentía al ser tan magnífico. Pero aquello era imposible, pues el término mismo magnífico es de valor relativo. Todo lo que es no podía saber lo que se sentía al ser magnífico mientras no apareciera lo que no es. Así pues, todo lo que es se dividió a sí mismo, convirtiéndose en un momento glorioso en lo que es esto y en lo que es aquello. Existieron por primera vez esto y aquello distintos entre sí. Así surgió de la nada el todo. Se trata, por cierto, de un hecho espiritual que concuerda con lo que vuestros científicos llaman la teoría del Big Bang. Al producir el universo como versión dividida de sí mismo, Dios produjo, a partir de la energía pura, todo lo que existe ahora, tanto lo visible como lo invisible. En otras palabras, no solo se creó así el universo físico, sino también el universo metafísico. Mi propósito divino al dividirme a mí mismo fue crear las partes de mí mismo suficientes para poder conocerme a mí mismo por experiencia. Eso es lo que quieren decir todas las religiones del mundo cuando dicen que fuisteis creados, a imagen y semejanza de Dios. Estamos compuestos de una misma sustancia. Mi propósito al crearos a vosotros, mis hijos espirituales, fue conocerme a mí mismo como Dios. No tengo otra forma de hacerla que a través de vosotros. Dentro de este plan, vosotros entraríais como espíritus puros en el universo físico recién nacido. Esto es así porque lo físico es la única manera de conocer por experiencia lo que se conoce por concepto. Este es el motivo por el que creé en su momento el cosmos físico. Como puede verse, es todo un estimulante ejercicio de dialéctica ficticia que nos recuerda cómo inevitablemente jugamos con los conceptos cuando tratamos los términos absolutos. El todo que pretendemos descubrir se encuentra peligrosamente cerca de la nada en algunas de nuestras formas mentales, siendo buena en esta ocasión esa conocida frase que afirma que los extremos se tocan. No es extraño, pues, que la nada haya dispuesto también de su momento de formulación rigurosa como expresión de lo trascendente. Probablemente, Lao-Tzu es quien de un modo más fino, elegante, espiritual y filosófico propone el acceso a lo trascendente a través de la nada. En su Dao de Jing, uno de los libros de la literatura mundial traducidos a más lenguas, nos muestra, de una forma directa y alejada de las fórmulas abstractas, la realidad profunda del todo en la encrucijada del yin y del yang, en el vacío que esconde celosamente la plenitud. Este es el camino, el Tao. Recordémoslo con el famoso canto 11 del Dao de Jing. 30 radios convergen en el cubo de una rueda. Más en su nada radica la utilidad del carro. Se labra el barro para hacer vasijas. Más en su nada radica la utilidad del carro. Se horaban puertas y ventanas para hacer un aposento. Más en su nada radica la utilidad del aposento. El ser es lo práctico. La nada es lo útil. Traducción de Anne Helene Suárez Girard.
mucho más cercano a nosotros. Un profundo y místico poeta español contrasta el todo y la nada en una impresionante meditación sobre la muerte. Hierro 1998. Después de todo, todo ha sido nada. A pesar que un día fue todo. Después de nada, o después de todo. Supe que todo no es más que nada. Grito, todo, y el eco dice, nada. Grito, nada, y el eco dice, todo. Ahora sé que la nada lo era todo. Y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo. Y que, en definitiva, era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada? Si más nada será, después de todo. Después de tanto todo para nada. Todos los místicos se han hecho eco de esta trascendencia que es una forma excelente de conocimiento cuando ya sabemos que no sabemos. San Juan de la Cruz lo expresaba así en la copla Entrem donde no supe, 1999, 6-7. Entrem donde no supe. Y quedem no sabiendo. Toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba. Pero, cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba. Grandes cosas entendí. No diré lo que sentí. Que me quedé no sabiendo. Toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido. Tan absorto y ajenado. Que se quedó mi sentido. De todo sentir privado. Y el espíritu dotado. De un entender no entendiendo. Toda ciencia trascendiendo. La fascinación por el todo y la nada dos formas lingüísticas indicativas forman parte de la misma impaciencia que preside la trascendencia. Con el convencimiento de que esta fascinación puede revelarnos unas dimensiones escondidas de la realidad. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl